Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Informa Radio. Estáis con José Manuel Aparicio en Historias de lo Oculto, hoy de nuevo con un invitado, para mí de excepción, que es el padre Pedro Muñoz. El padre Pedro, vamos a titular este programa hoy con el padre Pedro como que es un soldado de María, con todas las letras en mayúsculas, subrayado y en negrita. Porque hoy la lucha se puede realizar desde muchas maneras. En el pataleo del bar, con el cabreo diario, viendo las noticias, con la familia comentándolo, o divulgando la verdad sin paliativos, sin que nos tiemble la mano, sin pelos en la lengua y sin miedos ni mieditis. Pues padre, bienvenido hoy a su casa, a Informa Radio, y espero contar con usted, no solamente en este programa, sino en muchos más, además de su amistad, de su compañía y de su consejo. Gracias, y siempre con lo que el Señor quiera y como Él y cuanto Él quiera. Efectivamente. Vamos a dar la entrada a don Francisco de Quevedo. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, fieles oyentes de Historias de lo Oculto. Retomamos el hilo que, no por breve, quedó menos tenso en nuestra pasada conversación, donde las preguntas, como saetas bien dirigidas, quedaron suspendidas en el aire por la tiranía del tiempo, que siempre corre más que la verdad cuando ésta empieza a incomodar. Vuelve a acompañarnos el padre Pedro Muñoz Pérez, a quien no dimos tregua suficiente en el anterior encuentro, y al que hoy recibimos con la intención firme de no dejar cuestión sin desollar, ni duda sin poner sobre la mesa. Porque si algo quedó claro, es que hablamos de materias que no admiten respuestas tibias. La autenticidad del espíritu, la pureza de intención, las sombras que algunos ven dentro de la Iglesia, y la necesidad urgente, o no, de discernir estos tiempos con cabeza fría y fe firme. Padre, bienvenido de nuevo. Hoy no hay escapatoria. Lo que quedó pendiente se responde. Pues don Francisco, muchas gracias. Aquí vamos a estar mano con mano para exprimir al padre Pedro como si fuera un limón, en el buen sentido de la palabra, porque somos muchos los que necesitamos esa guía espiritual que nos puede ofrecer con su experiencia y su valor. Don Francisco, ¿puede continuar un poquito más, por favor? Inciso tras la pausa. Y antes de continuar, permítanme, como quien aparta un momento la espada para ajustar el guante, hacer un breve inciso. Nuestro buen anfitrión Josema ha tenido a bien pasar una semana en el hospital. Nada grave, según parece, aunque ya saben ustedes que los hospitales son esos lugares donde uno entra andando y sale pensando, y a veces pensando demasiado.
Dicen que el reposo cura el cuerpo, pero sospecho que en su caso solo ha servido para afilar aún más las preguntas. Mala noticia para monopantos marranos, progresistas de Rolex y Ferrari, y buena para ustedes. Así que, amigo mío, si ha sobrevivido a médicos, batas blancas y menús sin alma, no será este programa quien logre derribarlo. Ánimo, que aún queda mucha verdad por desenterrar, y usted tiene la pala. Continuamos. Pues muchas gracias, don Francisco, la verdad. Es que con un socio como usted, ¿para qué quiere una madre ni nada? Estupendamente. Pues sí, la verdad es que en el hospital he tenido que dejar hasta las galletas sin sal, sin azúcar y que sabían un poco... Bueno, se cayeron al suelo y las hormigas no las hacían ni caso, o sea que imagínese. Bueno, vamos a ir directamente ya un poco más... Vamos a ir al intríngulis de la cuestión y al lío. Don Francisco, vamos a empezar a sonsacarle a don Pedro. Padre Pedro Muñoz Pérez, dígame vuestra merced, sin rodeos ni paños calientes, pues no estamos aquí para adormecer conciencias, sino para despertarlas. Cuando nuestro Señor advierte que a los tibios los vomitará de su boca, ¿a quiénes señala hoy con ese gesto tan severo? Porque uno ya no sabe si quedan tibios o si hemos degenerado en una nueva especie aún más desvaída, ni fríos con firmeza, ni calientes con ardor, sino templados por conveniencia y enfriados por cobardía. Decidnos, Padre, ¿hay excusa legítima para esa flojedad del alma que muchos disfrazan de prudencia? ¿Es la piedad, en no pocos casos, escudo de acomplejados o refugio de quienes temen decir la verdad cuando está incómoda? Y aún más, ¿no será que la verdad, por ser espada que corta, espanta a tantos fieles que prefieren templos donde abunden las risas, las guitarras y los aplausos, zarandajas del gusto, antes que el silencio que acusa, el golpe de pecho que reconoce culpa y el acto sincero de conversión? Porque si la fe deja de doler, Padre, ¿no corre el riesgo de dejar también de salvar? Absolutamente de acuerdo. La verdad es que quizá uno de los problemas más graves que tiene la humanidad de hoy y también la Iglesia, porque no podemos olvidar que la Iglesia vive en un mundo determinado, con una cultura también determinada, y por desgracia la cultura de hoy, el más influyente por desgracia no ha sido la Iglesia. Tenemos que reconocer un poco lo que preveía Benedicto XVI y lo que dijo hace ya 50 años, que ciertamente que la Iglesia iba a quedar reducida a un pequeño resto y que su influencia social pues que sería mínima. Y estamos comprobando cómo eso es así. ¿Cuál es la causa? Pues posiblemente las preguntas que has hecho o las afirmaciones sobre la tibieza quizá tengan la causa fundamental. No son los pecados graves quizá en estos momentos el peor mal de la Iglesia, sino que, como dijo Pablo VI, se ha difundido dentro de la Iglesia el humo de Satanás, ha ofuscado la verdad y ha, diríamos, como envilecido los corazones y los ha puesto en el peor terreno, que es el de la tibieza. El Apocalipsis nos dice el Señor: os vomito de mi boca, porque no sois ni fríos ni calientes, sino que sois tibios. Nunca podemos olvidar que esto hace referencia a lo que es Dios y a lo que es el hombre. El principal mandato con mucho, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que recoge Jesús: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. No cabe medias tintas, no cabe grises, o todo o nada. Dios no nos pidió un 99%. Nos podíamos haber dicho: Señor, ¿y qué dejas entonces para amar a mi mujer, a mis hijos, a mí? No, con todo el ser, con toda el alma, con todo. Y Jesús lo concretó también, refiriéndolo a él, que era hombre y Dios, Dios y hombre. El que ama a su padre, a su madre, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Por tanto, es cierto que tanto en el seguimiento de Jesús como en el cumplir sus mandatos no cabe la tibieza.
Y quizá es que ayer donde está, diríamos, lo políticamente correcto, no cabe en el Evangelio. O con Jesucristo o sin él, o con todo el Evangelio al pie de la letra, o no vale, tomo del Evangelio lo que me gusta, dejo lo que me deja, tomo de Jesús la resurrección, pero no la cruz. Eso absolutamente va contra la esencia de la fe. Así es que ciertamente que hoy uno de los mayores pecados que es la causa de otros muchos pecados, sin duda ninguna, que es la tibieza. Esa tibieza también se puede llegar a justificar por miedo, como decir, tengo que ser tibio porque si no me juego mi puesto de trabajo. Usted es un siervo de Dios, para mí es un soldado de María, pero también ha sido su sustento, su trabajo, el ser ese siervo de Dios. Entonces, en altas instancias dentro de la Iglesia, el contradecir palabras que suenan a herejía, que le puede costar el puesto de trabajo, además de su prestigio personal a determinados cargos eclesiásticos, puede llegar a estar justificado diciendo, bueno, al final es mi puesto de trabajo y le tengo que hacer caso al jefe, la obediencia debida, como se puede decir, por ejemplo, en el ejército, que puede ser un eximente para he tenido que obedecer al general que me ha dicho que haga esto, y yo me lavo las manos como Pilatos. ¿Aquí es posible eso dentro de la Iglesia, a los ojos de Dios? Lo ha sido siempre. Posiblemente hoy uno de los conceptos que más tenemos que ahondar en la vida pública y en la vida, diríamos, eclesial, es la falsa obediencia. Creo que es la causa de muchos males y sobre todo dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la obediencia es fundamental. Pero delimitar la obediencia a Dios es absoluta. A Dios hay que obedecerle absolutamente. No le podemos ni añadir ni quitar. Ni una iota, dice Jesús. O en el Apocalipsis, hay del que quite o añada una sola palabra. Ahí no podemos. Con Dios la obediencia es absoluta porque los caminos de Dios no son los míos, los conocimientos de Dios no son los míos. Por tanto, interferir en nombre de la obediencia, no obedecer a Cristo, eso sería absolutamente no. Pero la obediencia humana, incluso a las autoridades legítimas, ya es un tema mucho más delicado. Te voy a poner dos ejemplos, uno de tipo social y otro de tipo eclesial, para que veamos, porque a veces los ejemplos pueden ayudarnos. El famosísimo el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, pues como todos sabemos, las fuerzas aliadas, sobre todo Estados Unidos, que fue el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, ahí pues no sé si fueron 20 y tantos entre generales, filósofos, etcétera, grandes personajes que se les acusó de haber matado a judíos, a gente. Pues claro, los generales sobre todo dijeron, nosotros hemos obedecido. En el ejército es absolutamente fundamental obedecer, más que nadie. O sea, si todos los civiles tenemos obligación de obedecer al Estado, dentro del ejército la obediencia adquiere un grado absoluto. Diríamos, el Tribunal de Nuremberg no aceptó ese principio. Dijo que eran responsables y por eso condenó a muerte a algunos de los generales de Hitler. Por tanto, ya vemos que la sociedad civil hoy no admite como un principio absoluto la obediencia, ni siquiera en el ejército, que es lo más absoluto, la obediencia. Y te voy a poner otro ejemplo también dentro de la Iglesia, que creo que puede ser también, diríamos, iluminador para estos momentos. Padre Pío. Ahora San Padre Pío de Pietrelcina, recuerdo de haber conocido un sacerdote que él estudiaba en la Gregoriana Moral, me parece que era en la Gregoriana de Roma Moral, y él me decía que todos estaban de acuerdo, todos los estudiantes y los profesores, en condenar al Padre Pío por desobediente. Junto a ellos estaba también que nada más y nada menos que, si no recuerdo mal, hubo hasta casi 5 monitum, prácticamente casi excomulgando al Padre Pío de la Congregación de la Fe. Fue una persecución en toda regla.
en toda regla. Y tanto el arzobispo de allí de la zona donde él estaba, compañeros, o sea, el padre Pío lo orillaron, estuvo más de 2 años que no podía ni escribir, ni recibir noticias, ni decir la misa en público y tal, y se le acusaba de desobediente. Él, me acuerdo que, no sé si en la película, merece la pena que veáis también la película. ¿Por qué de desobediente? Porque él hizo un gran hospital. Era un pueblecito de nada, no había ni casi carretera para llegar allí, un mal camino, y él hizo uno de los mejores hospitales de Italia. Tuvo muchas ayudas, sobre todo de algunas personas conversas, no sé si eran americanas o que vivían en América, y dio mucho dinero para el hospital. Por ciertos motivos que ahora no es el momento de estar ahí analizando, querían los superiores que ese dinero fuera para la congregación, porque la congregación y el arzobispo estaban en deuda y querían ellos usar ese dinero. Y el padre Pío se opuso absolutamente. Él dijo, mi dinero personal, ahí lo tienen, pues no sé si era 20 liras, con eso sí, pero el otro dinero lo dan para un motivo concreto. Entonces la intención de eso, bueno, pues ahí quedó la cosa. El padre Pío pasó unos años tremendos y acusado de desobediente. Y posiblemente no ha habido ninguna persona más santa y más obediente que él. Diríamos, sobre todo en estos últimos tiempos. Entonces, esto tiene que ser para nosotros también luz, porque yo no puedo obedecer, y la clave nos la dio San Pedro, porque San Pedro le dijo, dio un principio fundamental: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que, ¿a quién le dijo eso? No se lo dijo a una autoridad civil, no se lo dijo a Herodes, no se lo dijo a Pilatos, se lo dijo al sumo sacerdote. Para un judío, los sumos sacerdotes venían a equivaler más o menos lo que para nosotros el Papa. Y San Pedro dice no, porque ¿qué quería el sumo sacerdote? Que no se predique de Cristo, que no se predique de que solo Jesús es el Salvador. Hablen ustedes de otras cosas, de valores humanos, de diálogos, de un montón de cosas, de los 10 mandamientos. Si los apóstoles hubieran hablado de los 10 mandamientos, no les hubieran prohibido hablar en el templo. ¿Por qué le prohíben? Porque hablaban de Jesucristo. Y hoy está pasando algo parecido. Incluso a veces desde nuestra jerarquía, sobre todo desde Francisco para acá, se habla más de diálogo, se habla más que hay que obedecer a la ONU. Fueron palabras de Francisco, y tú dices, pero si la ONU está potenciando el aborto, si está potenciando toda la cultura woke, si está potenciando el anticristianismo, por así decir, si está potenciando valores que no son nada que ver con el Evangelio, ¿cómo voy a obedecer? Entonces, si obedezco a Francisco, tengo que obedecer a la ONU. Ese principio no se ha quitado actualmente de la Iglesia. Pues hay que ser desobediente a esa obediencia que nos piden en nombre de la jerarquía, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuál es la obediencia a Dios en este caso? Que solo Jesucristo es el Salvador. Y si eso molesta a las demás religiones, judíos, musulmanes o a quien sea, o a ideologías que se piensan salvadoras del hombre, hay que decir no. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hoy la jerarquía eclesiástica me dice una cosa contraria y que en nombre de no sé qué cosa ya no hay que predicar que Jesucristo es el único Salvador, hay que ser obedientes a Dios antes que a los hombres, obedientes a lo que nos ha dicho la Iglesia durante 2000 años, que es lo que ahora nos puedan decir si nos dicen esto. Fíjese el peligro tan grande cuando en tiempos de Francisco y ahora con Prevost hay gente que sigue más a un papa que a la palabra de Cristo. Estamos hablando de que somos millones de cristianos en el mundo, pero que también son millones de cristianos los que están abandonando la palabra de Dios por acercarse a la palabra de un hombre. A mí, yo lo he expresado libremente en este programa, en mi vida familiar, con amigos, me da igual de lo que vaya vestido cada cual. Puedes ir vestido de general de la Guardia Civil y ser más golfo que el Lute. Puedes ir vestido de cirujano y ser un carnicero,
o puedes ir vestido de papa, de representante de Dios en la tierra, y ser un siervo del anticristo. Es que me da igual de la ropa, porque el hábito no hace al monje. Entonces, yo siempre le admiro mucho a usted y le tengo tanto cariño porque es muy valiente a la hora de decir las cosas claramente. Es decir, sigue la palabra de Dios, y cuando detectes y encuentres que la palabra del hombre contradice a la de Dios, ahí sí ya no le vuelvas a escuchar más. No hace falta que la contradiga, ¿verdad?, 50 veces para decir, pues parece que este señor parece que contradice a Dios. Y con que contradigas una vez la palabra de Dios, a mí ya me es suficiente. No tienes que repetirlo en distintos parámetros. ¿Qué opina? Opino que sí, estoy plenamente de acuerdo, pero añadiría una cosa para no caer en equívocos. La Iglesia Católica, a mí creo en ella porque juega, une contrarios que nadie más los une. Con lo cual, para mí eso es una garantía de que no es invento humano. Entonces, por un lado, lo que tú acabas de decir es cierto, pero eso también lo puede decir un protestante. Y en nombre de esa doctrina, yo interpreto la palabra de Dios de otro modo distinto y me voy y hago mi propia iglesia o hago mi propia traducción de la Biblia. A eso que es verdad, porque Jesús predicó para las masas, no predicó para los jerarcas o solo para los apóstoles, predicó para las masas. Todos tenemos el derecho y la obligación de beber directamente del Evangelio, de leer el Evangelio, de meditar el Evangelio. Pero el mismo Evangelio me dice: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Lo que vosotros, o a Pedro, lo que tú ates, tú desates. Y en este sentido nosotros tenemos un contrapeso que sería esta misma palabra del Señor, que me obliga a estar muy atento a lo que diga el magisterio de la Iglesia, porque si no podríamos caer en interpretaciones múltiples, que es lo que hacen los protestantes, y cada uno en nombre de su propia interpretación, en nombre del Evangelio, crea una iglesia nueva y por tanto casi una moral nueva. Entonces nosotros tenemos que unir las dos cosas. Pero claro, ¿cuál es nuestra cuestión sobre el magisterio de la Iglesia? Que tiene que ser unitario. Que el magisterio de la Iglesia tiene 2000 años. La Iglesia de Cristo no es la Iglesia de fulanito o de menganito, de Lutero o de no sé qué fundador protestante. La Iglesia Católica no es la del Concilio de Trento, no es la del Vaticano II, no es la de Benedicto XVI, es la Iglesia de Cristo, la Iglesia de siempre. Entonces, tenemos que ver ese magisterio que a través de los siglos se ha ido consolidando y obedecer a ese magisterio para no caer en la soberbia. Es en nombre de ese mismo magisterio, que es la interpretación magisterial apostólica del Evangelio, donde hoy nosotros tenemos que decir es obedecer al Evangelio total, que exige también la obediencia al magisterio de la Iglesia, porque si hay alguno, como dice San Pablo, un ángel o yo mismo que digo lo contrario, no puedo escucharlo. Entonces, hoy la desobediencia a la jerarquía tiene que ser en nombre de la misma obediencia a la jerarquía de siempre. No sé si esto queda claro. Sí. No es porque me gusta o no. Es como la palabra, por ejemplo, que en cambio una coma, una letra será anatema. Sí, exacto. Sobre la palabra de Dios. Exacto. Y al mismo tiempo Jesús me dice: habéis oído, pero yo os digo. Entonces, tenemos que jugar, por un lado, lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, Jesús lo ha superado, pero por otro, no lo ha destruido, sino que ha dicho, tiene un misterio, tiene un algo por qué conservarlo, todavía sigue siendo palabra de Dios, pero ya está superado. ¿Cómo se une eso? Solo la Iglesia Católica lo sabe hacer. Entonces, creo que este es un momento delicadísimo, porque a mi forma de ver desde hace años, creo que uno de los mayores males es la falsa obediencia. Muchos de los males que hoy estamos teniendo es por falsa obediencia. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo y qué puntales tenemos para no caer en la falsa obediencia. A mi forma de ver, como os he dicho, el Evangelio y el Catecismo de Juan Pablo II. Porque esa doctrina que recoge toda la doctrina de 2000 años, incluida la del Vaticano II, que muchos lo denostan, ahí está. Por tanto, el gran regalo que hoy tenemos para no caer en una desobediencia mala, pero tampoco en una obediencia falsa, es todo lo que se salga de ese magisterio, no hacer caso.
Muy bien, pues vamos a continuar con otra entrada de don Francisco, por favor. Francisco de Quevedo, que no ignoro mis propias miserias, pero tampoco olvide los caminos que he hollado, que aunque más conocido por la pluma que por la espada, no me fueron ajenas las lides del mundo, sirviendo entre sombras y riesgos a su rey, como quien aprende que la verdad, cuando no se defiende, se vende. Y al miraros a vos, Josema, hombre de disciplina y servicio en la Guardia Civil, veo cierto hermanamiento en esa vieja milicia del alma y del cuerpo, pues unos combaten con armas visibles y otros, o deberían, con las invisibles, que no por ello son menos decisivas. Por eso, sin darse más importancia de la que merece el polvo que es, pero tampoco menos de la que exige la verdad que le quema, le añado a mi pregunta para el padre, a usted, Josema, como un hermano de armas más. ¿No cree, padre, que hoy abundan quienes, teniendo voz para proclamar la verdad de Cristo, la administran como mercader prudente, rebajándola, dulcificándola o callándola, por no perder prebendas, aplausos, seguidores o esa vana moneda moderna que llaman likes? ¿Puede llamarse prudencia a lo que en el fondo parece miedo? ¿O estamos ante una claudicación disfrazada de caridad? Bueno, bueno, pues lo que dice nuestro hermano don Quevedo, don Francisco de Quevedo, pues plenamente de acuerdo, por desgracia. Es decir, lo que opine yo en este sentido tiene poca importancia, pero creo que en el programa anterior hablamos un poquitín también de un libro que para mí ha sido muy fundamental, el libro de don Stefano Gobi, que son Locuciones de la Virgen, es a los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen María, es un libro que no se vende en librerías, bueno, pues es, diríamos, bueno, ahí son todo locuciones de la Virgen y es un libro que son locuciones desde el año 1973 a 1997. Y ahí nuestra Madre la Virgen se queja continuamente como uno de los mayores males del mundo de hoy, sobre todo de la Iglesia, el silencio de la jerarquía, a las que los llaman a muchos pastores que son perros mudos. Entonces nunca podemos olvidar que Jesús murió por defender la verdad, por decir que Él era la verdad, que Él era Dios. No porque mató a nadie ni por decir eso. Todos los apóstoles, si sufrieron incluso martirio, fue por defender la verdad, por defender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y así lo tenemos durante siglos a cantidad de personas. Entonces hoy, en nombre de un falso ecumenismo, de un falso diálogo, de una falsa paz, de una falsa prudencia, pues ciertamente que callar la verdad es quizá hoy el mayor pecado de la jerarquía eclesiástica. Me incluyo en cuanto sacerdote, lo poco que tenga. Creo que hoy el gran arrepentimiento, la gran conversión que necesitamos muchos católicos y muchos jerarcas de la Iglesia Católica, pues es predicar a Cristo, predicar el Evangelio al pie de la letra, sin miedos, sin vergüenzas. Tenemos que tener presente que hoy la sociedad dio la espalda a Cristo. Europa no ha querido reconocer sus raíces cristianas. El mundo moderno, pues ya vemos que va por un camino completamente opuesto al Evangelio, defendiendo el aborto, defendiendo el divorcio, defendiendo tantas cosas que están más que condenadas por la Iglesia. Y no solo eso, teniendo un concepto del hombre muy materialista que se opone completamente al proyecto de Dios, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo para una misión concreta en esta tierra y con un destino glorioso, que es la eternidad, y que el hombre podrá elegir entre la felicidad eterna en el cielo o la infelicidad eterna en el infierno. En este sentido, pues tenemos que tener esto presente y bueno, pues convertirnos todos, especialmente nosotros que estamos más metidos dentro de la jerarquía eclesiástica. Yo veo en esa manifestación que ha hecho, que me parece muy bonita, también un llamamiento hacia las nuevas vocaciones eclesiásticas de aquellos que le van a reemplazar a usted por ley de vida, que nos van a reemplazar personas como yo detrás de un micrófono.
en esta o en otras cadenas, en otros periódicos, en donde sea, que queremos dar fidelidad y testimonio de la palabra real y única, que es la de Dios, sin matices, sin componendas, sin tachones, sin paréntesis y sin típex. Sí, la cuestión está que ahora bienvenidas sean nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas, bienvenidas, como no. Pero creo que es necesario, antes de ingresar en un convento, hoy día lo que está en crisis es el mismo ser de la Iglesia. Ahora mismo estamos esperando a que se culmine todo este proceso llamado sinodal, que puede ser un proceso que la Iglesia se autodestruya. Pablo VI habló de autodemolición, de autodestrucción de la Iglesia. Si la Iglesia sinodal culmina un proceso como el que ha tenido hasta ahora y lo culmina en ese sentido, a pesar de algunas advertencias de algunos cardenales, como el cardenal de China, etcétera, pues puede ser una autodemolición, porque la Iglesia es apostólica, no es sinodal. Entonces, nosotros tenemos que el Señor ha encomendado a unos apóstoles, a los sucesores, el ser maestros de la fe. No podemos hacer que cada uno tiene un voto. No puede ser así. Entonces, estamos ahora mismo a las puertas de que si se aprobaran muchas propuestas que hay sobre lo que es la Iglesia sinodal, mañana vamos a tener precisamente una charla en el cenáculo que tenemos los segundos sábados sobre este tema de la sinodalidad, porque es importantísimo. Incluso lo queremos grabar para un canal que nos lo han pedido y porque nos parece importantísimo. Entonces puede ser que esto sea la autodestrucción. ¿Por qué? Porque afecta a la propia identidad de la Iglesia. Ya no si un sacerdote tiene que ser hombre o mujer, si tiene que ser casado o soltero. En estos momentos eso es mucho menos que en la esencia de la sinodalidad, que va contra la esencia de la Iglesia. Lo de si es mujer o hombre ya podría afectar más a la esencia, porque Juan Pablo II prácticamente ya lo delimitó y dijo que hasta aquí, que solo pueden ser sacerdotes los hombres. Pero creo que hoy la crisis es más profunda y hay que pedir mucho porque puede estallar en una Iglesia que se haya autodestruido, se acepta la sinodalidad tal y como algunos la piensan. Claro, es que dentro de la sinodalidad, yo no soy un experto como usted en este tema, sí que encuentro que se busca la contradicción, se está buscando la confrontación, la desorientación del pueblo cristiano y la pérdida de fe, creando múltiples tendencias que todas separadas no aunan en la auténtica palabra, porque solamente hay una verdad, no hay 50 verdades. Claro, ese relativismo que le gusta tanto al enemigo, que todo es posible, todo es plausible, depende desde la óptica con lo que se mire, destruye realmente la fe en Dios, porque Dios no es un abanico de colores, es la verdad, el camino y la vida. Y cuando es la verdad, es la única verdad, es el único camino y es la única vida. Entonces, todo lo que genere esa consumión, y no soy un experto, pero lo siento así profundamente, crea ese cisma que al enemigo le encanta. Fíjese, como hemos hablado antes con doña Alicia Rubia acerca de la Iglesia Ortodoxa griega, que ha roto una pica en Flandes, ¿verdad? Ha puesto una pica diciendo, por aquí no pasáis, como los espartanos, por aquí no vais a pasar, esto está en contra de la ley de Dios, son hermanos también en Cristo. Y se han mostrado más inflexibles que nuestra propia Iglesia Católica en muchos puntos. Fíjese que yo, leyendo el Apocalipsis, y no lo conozco como usted, pero sí, corríjame si me equivoco, que Dios, Padre, hace una reflexión sobre las 4 iglesias a las 4 está condenando de una manera porque todas cometen un error en alguno de los sentidos, o en disgregarse, en no cumplir exactamente la palabra, en desviar de realmente cuál es el mensaje de Dios. A todas las recrimina, a todas las iglesias que en ese momento, escrito el Apocalipsis, parece que están sirviendo a Dios, ni una da en el clavo. Y a todas las dice Dios desde arriba, estáis equivocadas y vais por el camino que no es el que yo os estoy diciendo. Entonces, también debemos mirarnos el ombligo en la Iglesia Católica y hacer una autocrítica severa, que es el principio de la confesión, ¿no? El ser capaces de ser críticos con nosotros mismos y considerar nuestros errores para poderlos cambiar, porque si no, no vamos a mejorar nunca. ¿Qué opina usted, padre?
Pues que es algo que incluso, bueno, ciertamente que ahora estamos en el final de un proceso, no estamos en lo nuevo, que viene ya un proceso de antes. Yo recuerdo que en el 1984 el cardenal, entonces Ratzinger, que era de la Congregación de la Fe, creo que le hizo un informe sobre la fe de un autor italiano que creo que hace muy poco que ha muerto, no me sale ahora mismo el nombre, he leído varios libros de él, ha sido un gran apologeta, ¿no? Y saca este libro, Informe sobre la fe, que el autor le iba a poner informe sobre la Iglesia. Y Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger, pero de la Congregación de la Fe, después del Papa, la máxima autoridad, dice, no, ponle informe sobre la fe, no sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque hoy lo que está en juego es la misma fe. Y él preveía ya también pues, que iba a quedar una iglesia ya antes de catacumbas, sin influencia social. O sea, no estoy hablando de lo que a mí me parece. Y antes, como te he dicho, lo de Pablo VI, esperábamos una primavera, ha venido no sé qué. Y el libro azul, por ejemplo, del que hemos citado antes, del padre Gobi, la Virgen dice como, por ejemplo, la teología de la liberación ha sido una verdadera traición al Evangelio de Cristo. Y la teología de la liberación, sobre todo en Hispanoamérica, hizo mucho daño. Y también aquí, porque en el fondo eran teólogos que tenían la raíz de tipo teológico más alemán. Pero, o sea, este es un proceso que está terminando y que no ha empezado hoy, por desgracia. Entonces llevamos varios años y cuando no se corrige el error a tiempo, al final produce muy malos frutos. Muy malos frutos. Quizá el problema mayor que hemos tenido, uno de los problemas más graves que hemos tenido en el posconcilio, es que quizá por lo que fuera, por prudencia, por miedo o por convencimiento, no se han corregido muchos errores, como se debían haber corregido, y ahora estamos donde estamos. Yo creo que el pueblo cristiano llano, el que no está a lo mejor muy iluminado ni muy imbuido en la lectura de los evangelios en profundidad, en su estudio e interpretación, necesita que la Iglesia, como cabeza visible de la religión, sea capaz de transmitirle el camino y la verdadera fe. Y claro, el ver cismas, confusiones, contradicciones, peleas internas y demás, ocasiona en muchas personas, lo digo por personas que yo conozco, ¿no?, como hastío, cansancio, dejadez e inclinaciones al ateísmo, a creer en sus propias religiones que se han hecho en la medida porque nadie ha sido capaz de explicarles realmente la grandeza de nuestra fe en toda la intensidad. La fe cristiana es compleja y hay que saberla entender, pero necesita de doctores que sepan explicarla con amor, con fe y poniendo el espíritu cuando están en un púlpito. Yo eso creo que se está perdiendo hoy, bajo mi punto de vista, no generalizado, pero sí en muchos púlpitos. Y desde muy arriba se está predicando cosas que no tienen nada que ver. Yo, por ejemplo, y no me gusta hacer el inciso y repetirlo muchas veces, de la Pachamama. Yo delante de una procesión con una imagen que representa a la Madre Tierra, que es creación de Dios, igual que el universo, las estrellas, la Luna, Urano, Saturno y los planetas que no conocemos, no me voy a arrodillar a la creación de Dios, me voy a arrodillar a quien ha creado todo eso. Entonces, para mentes a lo mejor más simples de unos indígenas, es fácil explicarle, más fácil explicarle que no hay un Dios creador, sino que todo lo que les rodea y les ha provisto de alimento, medicina, ropa, utensilios y de todo, eso realmente es Dios. Pero esa profundidad que necesita el pueblo de Cristo se está transmitiendo. Yo la he hecho en falta realmente en base a complejos, contar medias verdades y hacer ser un lacayo de arriba de papas que no son papas. Y perdóneme si hay alguien que le ofenda, pero lo siento así, porque si, como he dicho antes, si cambias una letra es anatema, anatema es maldito por Dios, no es poca cosa, no es poca cosa. Padre, ¿qué opinas? Bueno, has dicho varias cosas, espero poder acordarme un poco, tratar de contestar, que creo que son importantísimas, pero que, bueno, que no son solamente ahora de la Pachamama, sino que la primera cosa, si no recuerdo mal, que dijiste, que la causa de que muchos estén abandonados la iglesia, que se sientan confundidos, es la falta de unidad.
Exacto. Exacto. Y eso lo previó Jesús. Jesús dijo, Padre, que todos sean uno. ¿Para qué? ¿Qué pretendía Jesús cuando pedía al Padre que todos los seguidores de Jesús fuéramos uno? Para que el mundo crea. Es decir, no solamente es que nuestra palabra sea verdadera, sino que estemos unidos. Exacto. Esa unidad en la Iglesia está asegurada en el Papa. Y entonces tratar de ser todos fieles a eso, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Claro, cuando los luteranos van por un lado, los protestantes por otro, todos en nombre de Cristo, y Pablo VI ya dio en la tecla, en el clavo, cuando dijo que la Iglesia dominaba más en la Iglesia católica un pensamiento protestante que católico. Y el protestante es que sí a la Biblia, solo a la Biblia, y nada más que a la Biblia, según yo. Y eso lo único que ha traído es desorientación absoluta. Es otra de las cosas como para analizar. Nunca en la historia de la humanidad los cristianos han tenido en su casa una Biblia. Ahora, cualquier sitio tenemos una Biblia, cualquier familia o dos. A veces, como hay muchas traducciones, hasta más. Y nunca ha habido tanta confusión. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que no solo se tiene que leer la Biblia, sino cómo se lee. Que se tiene que leer con humildad, se tiene que leer pidiendo al Espíritu Santo su luz y se tiene que leer con lectura eclesial, con corazón y conciencia eclesial. Si no, el Espíritu Santo no aparece. El Espíritu Santo apareció en cenáculo con todos juntos. No fue a cada uno individualmente, sino en cenáculo a todos juntos. Entonces, ciertamente que estamos en una situación que has dicho, pues, que viene así. Y no solo, como te digo, de la Pachamama, ya empezó mucho antes. Al poco tiempo del Concilio Vaticano II, una de las encíclicas más importantes y más contrarrevolucionarias de Pablo VI fue la Humane Vitae. En la Humane Vitae se dice la doctrina que ha tenido siempre sobre la sexualidad, el acto sexual que tiene que estar abierto a la vida. Eso escandalizó a muchos obispos. Hubo ya inmediatamente los obispos franceses sacaron una pastoral como amortiguando esa doctrina, como en nombre de la pastoral, y lo mismo otros muchos obispos. Y esa doctrina como que se ha aparcado, no se ha ido directamente en contra, porque entonces la cosa sería muy clara, sino que se ha aparcado. Y como en esa doctrina, en otras muchas, como si no existieran. Como si no existieran. La condena, porque, por ejemplo, que hay de muchos papas, del comunismo, de la masonería, como si no existieran. Hoy día, antes era imposible ser católico y comunista, hoy puede serlo porque se callan. Nadie te va a decir que eso está, no se puede conjugar, no se puede, es imposible. Entonces, pues estamos en un momento de una confusión terrible. Todo esto se ha visto agravado sobre todo con Francisco y ahora con Prevost, porque no ha negado nada a Prevost de lo fundamental de lo que dijo Francisco. Y Francisco pues hizo lo de la Pachamama, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de que hay que hacer caso, hay que obedecer a la ONU. Pues si yo obedezco a la ONU, desobedezco al Evangelio. Que vacunarse era un acto de amor. Y un acto de amor era lo de la vacuna y lo de todas estas cosas. Y tú dices, oiga, esto como se tiene sobre ese campo, ese y otros muchos, o que todas las religiones serán iguales, que eso corrompe la esencia del catolicismo. Porque la esencia del catolicismo, soy sal y luz del mundo. Y yo soy el único camino. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y que se bauticen y se conviertan para que se puedan salvar. ¿Quién predica esto hoy? Por eso las misiones han caído, porque ya no está la urgencia de salvar las almas bautizándolos, no solamente creyendo teóricamente en Jesús, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Entonces, todo esto no se puede, el precio de todo esto es lo que tenemos ahora. Entonces, es necesaria una conversión de volver a lo radical. ¿Y qué es lo radical? Solo Jesús es Salvador. Solo. Y en esa premisa, y ya le digo, yo no soy un siervo de Dios como lo es usted, pero sí que quiero recordar algo. La batalla que se está librando, que es la espiritual, el enemigo lo tenemos metido bien metido en casa, lo tenemos
con un buen cargo y su responsabilidad es enorme en lo que es la perdición de las almas, porque se está con Dios o no se está con Dios. ¿Qué conclusión saco yo? Como profano y como un ignorante, es que se están perdiendo muchas almas, muchas, cada día más, porque si cada día hacemos más oídos al que contradice a Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y si nos lo dice alguien que dice ego te absolvo in nomine Pater, Filii, Espíritu Santo, y me va a perdonar, pero no me puede perdonar de un pecado. Nadie puede perdonarme de un pecado que contraviene la palabra de Dios, salvo mi propio arrepentimiento y la voluntad de Dios. Entonces, si yo ahora digo, bueno, mi mujer ha abortado, pero bueno, las circunstancias, la vida, es que esto, lo otro, lo demás allá. Sin arrepentimiento no hay perdón, pero si alguien perdona es un perdón en falso. Absolutamente. O sea, teóricamente en la Iglesia, en la Constitución eclesial, en la ley eclesiástica, está clarísimo que el sentido fundamental de la Iglesia y su misión fundamental es la salvación de las almas. Ahora bien, seamos lógicos, si la salvación de las almas es lo fundamental, ¿qué es lo que impide que las almas se salven? Es el pecado. Es el pecado. Justo. Claro, el pecado hoy casi lo hemos reducido al pecado social, al pecado de que no tenga, que haya hambre o que no haya democracia, pero eso no es lo importante, o que no haya dolor. Pero hoy, ¿quién se preocupa? Incluso los propios padres cristianos se preocupan más de que los hijos traigan buenas notas a casa, que aprueben todo, que no maten y no roben, pero si están en pecado o no, ¿a quién le preocupa hoy? Porque el pecado se puede pecar hasta de pensamiento, no solo de hecho. Palabra, obra y omisión. Obra y omisión. Y en cuestión, por ejemplo, de lo sexual, que hoy se predica casi nada. Todo vale, porque hay 60 géneros incluso. No, 60 géneros, pero solo el hecho ya de desear la mujer del prójimo ya es pecado. Entonces, ¿cuánto se predica hoy? O lo que decíamos de la humanevite, ¿no? Hoy tú vas a una farmacia y ves allí, para impedir la vida, un montón de métodos, o varios métodos, y nos hemos acostumbrado a entrar a una farmacia y eso forma parte ya de la cultura de hoy. Si a mí me preocupara de verdad la salvación de las almas, tendría que pensar muchos cristianos hacen el acto sexual fuera del matrimonio o dentro del matrimonio de una forma que Dios condena. Por ejemplo, pues todo eso convivimos con ello, no lo predicamos, con lo cual es como si un médico no me dice que tengo un cáncer. Pues hace mal. Su obligación como médico... Si no sea que te vayas a enfadar. Exacto. Su obligación como médico es decirme que tengo la enfermedad que tenga, porque si no, no me quiere. Entonces, en nombre de un falso respeto, de decir que le puedo asustar o yo no puedo considerar que me tiene fobia porque me dice que estoy enfermo. Exacto. Y hoy tenemos miedo de que por decir que la homosexualidad activa es un pecado, que desear a la mujer del prójimo es un pecado, que no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que las de dentro del matrimonio tienen sus condiciones, que no todo se puede aceptar. Bueno, pues es que si no digo eso, estoy faltando a la verdad. No amo a la otra persona y con eso no les tengo odio, todo lo contrario. Es decirle, porque te quiero, te digo. Es que la religión no se puede hacer a medida de las posibilidades, de los gustos, preferencias y de modas. Exacto. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Tener un cuerpo de élite, que son ustedes, los siervos de Dios, los que están detrás de un púlpito, que tienen que decir la verdad, que están supeditados a la mentira, al engaño, al silencio, a intereses. ¿Y quién va a mover esos intereses si no es el mal, al que le puede interesar de todas la perdición de esas almas? Absolutamente, absolutamente. Estamos en una batalla que es la decisiva, que es la final, y que por encima de una batalla económica, cultural, política, ciertamente que es espiritual. Aquí el juego está entre Dios y el diablo, y el hombre que puede decir que sí o que no a Dios o al diablo, con unas consecuencias
nefasta si le dice que sí al diablo y extraordinariamente buena si le dice que sí a Dios. Está en nuestras manos, en cierto modo, todo ese... Pues la lucha ha de continuar y ha de ser cada vez con más vehemencia. Y en los tiempos que tenemos, que como usted ha dicho antes, no es que ya vienen, es que ya están. Están, sí. Más vale despertar. En algunas veces, en alguna conversación y al hilo de esto, me dice, solamente Dios es salvador, solamente Dios salva. Y nuestra labor como siervos de Dios alrededor de otros hermanos que van por el camino equivocado no está en el apostolado, no está en llevarles a Dios con consejos, no está en también corregir con el cariño y la piedad y la misericordia que debemos tener, no condenando como un látigo y flagelando. Eres un pecador asqueroso. Nosotros somos pecadores también. Pero en nuestra experiencia y en lo que Dios nos manda y en lo que nos llena el espíritu, en la oración y demás, cuando vemos que alguien está siguiendo el camino, por ejemplo, equivocado, de escuchar las palabras de un falso servidor de Cristo que está tergiversando o que está engañando. Cuando también se quiere malinterpretar, y a donde voy es ahí, que solamente Dios se salva, ¿qué responsabilidad tenemos todos como hijos de Dios en colaborar en esa pelea para contribuir a la salvación de las almas, Padre? Bueno, es una corresponsabilidad absoluta, pero si me permites no corregirte, pero sí como acotar. Tú has dicho siempre Dios. Yo diría Jesús, Jesucristo, porque los judíos tenían a Dios. Los musulmanes tienen a Dios. Sí, bueno, yo me refiero a la Santísima Trinidad, Padre, ya, Hijo y pero, Espíritu ya, Santo. Pero por eso es bueno, yo diría Jesucristo, sí. Porque Jesucristo es el que en mi nombre, id y bautizad en mi nombre. Y lo que dices tú de la corresponsabilidad desde el primer momento. Jesús se podía haber aparecido no a 500 en Jerusalén, se podía haber aparecido a toda Jerusalén y todo el mundo hubiera creído. Resucitado, miradme, no lo hizo. Jesús podía haber ido resucitado a toda la humanidad y manifestarse, nadie se lo impedía. No, ha unido la salvación de la humanidad a tu silla, al mío, a que fueran predicadores al mundo, a decir, mundo, tienes salvación. Mundo, tienes alguien que te ama. Mundo, tienes alguien que va a ir más allá de la muerte. El único que te puede salvar de la muerte y de la condena eterna se llama Jesucristo. Ya no solamente un Dios abstracto, sino Jesucristo. Y de la fidelidad de esos hombres ha dependido que tú y yo estemos aquí con fe. Ha habido una continuidad. La fe no te ha venido a ti directamente de Dios ni a mí. Nos ha venido a través de los padres, de los educadores, del sacerdote del pueblo, de los amigos, de un montón de santos que ha habido a través de la historia. No nos ha venido en general, alguno puede ser que sí, pero en general la fe que tenemos ha sido gracias a personas que me la han ido dando. Y hoy la única forma de que la gente despierte del sueño en que está es que tú y yo y otros muchos le digamos, mira el Evangelio, solo Jesús te va a dar luz, solo Jesús merece la pena que tú le sigas, solo Jesús merece que sea tu maestro, no sigas a ningún político, no sigas a nadie, nada más que a Jesucristo. Eso es lo que quería que explicara usted, porque muchas veces no se entiende, dice, ¿tú me vas a perdonar mis pecados? No, yo no te puedo perdonar. Yo te puedo perdonar lo que me hayas hecho a mí. Sí. Los pecados que hayas ofendido a Dios, yo no te los puedo perdonar. Sí. Lo que me hayas hecho a mí, te los perdono desde ya. La salvación está en manos de la gloria que te la puede dar Dios. Y déjame que te ayude, porque te estás dando cabezazos contra la esquina y ese no es el camino. Ese no es el camino. Nos dice nuestro amigo el Inquisidor que hoy hemos terminado también. Así muy que, bien. Como se nos han quedado, de nuevo, como puede ser habitual con usted, sí, unas cuantas preguntas más muy importantes, pues... Cuando Dios quiera, vamos a ver cuando Dios quiera. Si Dios quiere. Y continuaremos, Dios quiera, pero no te puedo asegurar que el próximo día pueda estar. Pero cuando podamos, seguro que sí. Ya sabe que está en su casa y que lo que hacemos aquí es llevar a los oídos de personas que les falta un poquito ese pellizco, ese empujoncito para entender un poco más la palabra de Dios. Y con un soldado de María como usted... Os diría al Evangelio, al Catecismo de Juan Pablo II, que es una maravilla, y
lectura de los santos que os van a decir en persona viva cuál es el camino que nos lleva a la santidad, y ahí nunca nos equivocaremos. Muchas gracias. Pues padre, que Dios le bendiga. Amigos, oyentes de Informa Radio, esto ha sido Historias del Oculto. El padre Pedro, soldado de María, sin duda. Un abrazo a todos y hasta el próximo domingo. Buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en YouTube.